Volver a investigar la bola de cristal. Info 24. La actualidad sin rodeos. La economía con los pies en la tierra. A cargo del economista Daniel Olesker. En Info 24. Y nos estamos reencontrando con Daniel Olesker. Muy buena jornada, Daniel, hoy para hablar de un tema que también nos importa muchísimo y a la audiencia también, el gasto en educación entre 2020 y 2024. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, como casi todos saben, el viernes pasado, el jueves pasado, el Poder Ejecutivo entregó la rendición de cuentas al Parlamento, con lo cual los datos de 2024 ya están consolidados y la idea era comenzar a mirar algunos de esos gastos y hoy empezamos por uno que, como tú decís, es muy relevante, que es la educación. Entonces, la primera cuestión que yo quisiera decir es cómo medimos el gasto en educación. Y yo propongo acá 3 medidas para medir, vale la redundancia. La primera es cuánto importa, cuánto es el gasto en educación pública, estamos hablando, y en particular lo hacemos en la suma de la ANEP, la Administración Nacional de la Educación Pública, y la Universidad de la República. El gasto en educación es más que ANEP y UDELAR, pero las tendencias que aquí vamos a mirar no cambian, porque ANEP y UDELAR son aproximadamente el 90% del gasto educativo. Entonces, es más fácil para mostrar la información y para analizarla tomar estos dos incisos del presupuesto. Daniel, perdona que te corte, pero quienes nos están siguiendo a través de YouTube pueden ver allí la gráfica que tú nos proporcionabas, que es muy elocuente además, pero te dejo que sigas, porque no tiene sentido que yo la explique. Entonces, la primera es como perspectiva del Producto Bruto Interno. Entonces, el gráfico lo que nos muestra, el gráfico 1, es que si sumamos los gastos en la ANEP y en la universidad como porcentaje del Producto Bruto Interno, vamos a ver, primero una pequeña subida que solo se explica porque el Producto Bruto Interno en el 2020 cae, entonces en realidad el gasto en educación cae, pero cae a un ritmo menor que lo que cae el PBI, y luego una caída en el 21, en el 22 y una recuperación en el 23 y el 24, pero como se muestra claramente, la proporción del gasto educativo ANEP y UDELAR en el PBI no llega en 2024 al nivel que tenía en el 2019. 4,13% nos dice el gráfico 1 para el 2019, 4,03% en el año 2024. O sea que lo primero que queda claro es que el país en este quinquenio, punta a punta, después vamos a ver lo que pasó en el medio, porque también, como muestra el gráfico, la educación tiene una U, digamos, ¿no? Sí. Pero vamos a ver después lo que pasó en el medio. Lo primero es lo miramos punta a punta. Todavía la parte del gasto educativo ANEP y UDELAR en proporción al PBI sigue siendo menor a la que había en 2019. Claro. Y lo segundo es cuánto es ese gasto en sí mismo. Ahora ya no lo comparamos con el Producto Bruto Interno, sino lo comparamos con sí mismo, digamos, ¿no? Entonces allí el gráfico 2 nos muestra que otra vez es una U, o sea, hay una caída en el año 20, hay una caída en el año 21, prácticamente el 21 y el 22 quedan igual. La recuerdo a la audiencia que en el año 22 la economía ya había crecido respecto al 19, un 2, un 3% aproximadamente, o sea, el gasto educativo seguía casi 5 puntos por debajo del que tenía el 19 en una economía que era más rica.
Por eso la caída con el PBI, ¿no? O sea, por eso empecé por el primer gráfico, por la relación con el PBI, y luego fui al gasto en valor absoluto, porque entiendo que importa el gasto, pero importa además el contexto del gasto. Y luego se recupera en el 23 y el 24, y prácticamente en el 24 está 2,5 puntos por encima del 19, con esta trayectoria absolutamente concentradora del gasto educativo. Esto después lo vamos a ver en otros gastos, no hoy, sino otras veces. Pasa lo mismo en otros gastos. Por eso hay logros en materia de déficit fiscal en los primeros años del gobierno, y prácticamente terminan con un déficit fiscal igual en el 24, igual al del 19, porque, bueno, en 23 y en el 24, como ya lo he dicho muchas veces aquí, en el marco de un proceso de legitimación, de intento de legitimación electoral, el gasto sube. Así que lo segundo es el gasto comparado con sí mismo. Y lo tercero es comparado, la tercera perspectiva que interesa mirar es compararlo con el número de alumnos que tienen. Para esto lo hice solo con la ANEP, pero el rector de la universidad, estando yo en el Senado, mostraba gráficos del gasto por alumno, el rector Rodrigo Arim, ¿no? Por alumno en la universidad, que son similares. Pero lo hice en la ANEP porque es el dato cuya matrícula está más actualizada en las páginas web, digamos, y permitía hacerlo más rápido. Entonces voy al gráfico 3, que me muestra que otra vez el gasto por alumno en la ANEP cae, incluso en el 2021 y en el 2022, son menores que en el 2019, como muestra el gráfico con matrícula descendente, y luego otra vez la U, en este caso más una J capaz que una U, crece, hay un crecimiento importante si lo miramos en 2024, pero no podemos dejar de decir, porque nuestra audiencia tiene el gráfico, que es el resultado de gasto por alumno, pero si miramos la matrícula, estamos en el 2024 37.000 alumnos menos matriculados. O sea, que básicamente ese aumento, ese pico del 2024, está fundamentalmente vinculado no tanto al incremento del gasto, que sí lo hay, porque recordemos que el gobierno recupera el gasto al final del periodo, sino está vinculado a la caída de la matrícula. Es decir, no es porque aumente, dirían los matemáticos, no es porque aumente el numerador, sino porque cae el denominador, digamos, de la matrícula. Entonces, estas tres perspectivas nos muestran el gasto en valor absoluto, por alumno y en relación al Producto Bruto Interno. Y la última mirada es una mirada más de proceso. Todas estas miradas, si bien son de proceso, finalmente comparan punta a punta, es decir, el 2019 con el 2024. Pero también importa ver qué pasó en el medio, o sea, qué pasó en la panza de la U, ¿no? Si los oyentes recuerdan el gráfico 2, van a ver que la panza es muy relevante. Entonces lo que yo hago en el cuadro 4, perdón, aquí no es gráfico, aquí es solo cuadro, es permitir comparar lo que efectivamente la ANEP y la UDELAR recibieron en estos 5 años, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, comparado con lo que hubieran recibido, lo importante, a ver si el concepto queda claro, con lo que hubieran recibido si todos los años hubieran recibido el mismo presupuesto que 2019. Allí Entonces, lo estamos viendo, el cuadro. La parte de arriba es lo que recibieron efectivamente, y la parte de abajo, que hice sin caída de presupuesto, es lo que hubieran recibido, por eso es igual en todos los años,
si no hubieran tenido caída. No se hubieran recuperado, porque hay que recordar que entre el 2005 y el 2019 el gasto en educación creció 155%. Es decir, en los 15 años de gobierno del Frente no es que no hubo caída de gasto educativo, hubo un enorme crecimiento. Acá estamos jugando al empate. Si jugamos al empate y solo le hubiéramos dado a la ANEP y a la UDELAR lo mismo que tenían en 2019, y no se lo hubiéramos dado al final, bueno, es una cuenta muy sencilla porque resta cada año y la diferencia, como muestra allí el cuadro, son 249 millones de dólares en la ANEP y 60 millones de dólares en la universidad. O sea que la educación pública, ANEP y UDELAR, le transfirieron al Estado, al gobierno central, para que éste ajustara, bajara salarios, limitara el presupuesto, 309 millones de dólares en la suma del quinquenio. Y como muestra ahí, solamente el presupuesto constante es menor que el real en 2024. En todos los años hay una diferencia negativa para la ANEP y la UDELAR, en el 20, en el 21, en el 22 y en el 23, cuya suma, repito, da 309 millones de dólares sumando ambas instituciones. Entonces, la panza de la U para la ANEP y la UDELAR, la panza de la U para la educación, aquella que vimos en el gráfico 2, significan 309 millones de dólares que dejó de percibir el Estado. Entonces, en síntesis, tenemos una política educativa presupuestal, ¿no? Obviamente, sobre este periodo hay una discusión sobre la política educativa en términos curriculares, conceptuales, todo eso que ya se ha discutido bastante, pero en términos presupuestales, que es lo que nos interesaba poner sobre la mesa, de una reducción del gasto en la educación respecto al producto, un crecimiento del gasto en ANEP y UDELAR al final del periodo, con una U y una pérdida acumulada de 309 millones de dólares que fueron a las arcas del Estado y no fueron, repito lo que dije hoy, simplemente para empatar a lo largo del quinquenio a la ANEP y UDELAR. Y menos inversiones, menos gasto, menos salario, en definitiva, menos presupuesto para la educación pública. Daniel, clarísimo. Acá uno de los profes que tenemos en la audiencia nos dice, yo entiendo que técnicamente tú hablas de gasto y dice, veámoslo como inversión, no gasto, porque el retorno es infinito. Bueno, sí, eso está claro, no hay duda que es así. Yo simplemente retomo los conceptos que están en el gasto público, que es una cosa tradicional que nosotros hablamos. Obviamente ese gasto tiene salarios, tiene gasto de funcionamiento y tiene inversiones, pero es cierto lo que dice el oyente, es que todo es inversión si lo miramos como retorno que luego tiene en la productividad social, digamos. Seguro, ¿no? Entonces, no hay duda. Me parecía oportuno incluirlo porque venía al caso. Daniel, nos reencontramos en 15 días. Un gran abrazo y buena jornada. Nos reencontramos, abrazo. Chau, chau.